penitente pasará. El penitente pasará. El penitente. El penitente se humilla ante Dios. El penitente pasará. El penitente. El penitente se humilla. Se arrodilla ante Dios. ¡Arrodíllate! Solo el penitente pasará. Bienvenido, bienvenida a Solo el penitente pasará, tu podcast con audiorelatos dramatizados atmosféricos de los mejores autores de terror, ciencia ficción y fantasía de todos los tiempos. Una producción de Teatro Robótico de Misterio. Y sí, tú también puedes ser uno de esos autores enviando tu relato a teatrorobóticodemisterio.com, pero cuidado, porque algunas historias tienen vida propia. Esta noche, en este fin de semana de carnaval, mientras todo el mundo se disfraza y las máscaras ocultan lo peor de cada uno, aquí preferimos quitar las caretas y abrazar la oscuridad. Y qué mejor manera de hacerlo que convocando a un verdadero maestro del terror gótico. Antes de que la alfombra roja de los Oscar se tiña de sangre con discursos y lágrimas fingidas, vamos a invocar al espíritu de Edgar Allan Poe para que nos presente la historia de hoy, un relato donde el engaño, la venganza y el destino sellado en piedra nos llevarán hasta lo más profundo de la desesperación humana. Así que, penitente, ajusta bien tu máscara, respira hondo, porque ya es demasiado tarde para retroceder. Hoy te presentamos, montado y sonorizado en riguroso audiomascope, El barril de amontillado, de Edgar Allan Poe. Solo el penitente pasará. Tu podcast con relatos dramatizados atmosféricos de los mejores autores de terror, ciencia ficción y fantasía. Sumérgete en nuestras historias de la mano de Iñaki Tobar y Ariadna Jiménez. En una producción de Teatro Robótico de Misterio. Desde las catacumbas del Panteón de Baltimore, donde reposan manuscritos inacabados y botellas vacías de láudano, convocamos al arquitecto del horror gótico, Edgar Allan Poe, a través de los vapores sulfúricos de esta pipa cargada con hojas de ayahuasca y fragmentos de su necrológica escrita por Rufus Griswold, surja el espectro literario. ¡Qué bebedor de absenta posmoderno! Osa invocar mi fantasma con aromas de tabaco plebeyo. Maestro, soy yo, el guía de Solo el penitente pasará, un podcast en el que exploramos los pliegues más oscuros de la literatura. Ahora estamos en pleno carnaval y deseamos diseccionar su relato más enológico. Centrémonos, si le parece, en El barril de amontillado, publicado en noviembre de 1846 en el Godey's Ladies Book, revista para damas de sociedad. Me pregunto cómo concilió esta historia de emparedamiento con patrones de bordado y consejos de etiqueta. Las damas victorianas anhelaban escalofríos domésticos. ¿Acaso no les brindé decoración macabra? Nitratos brillando como diamantes mortuorios en las paredes, huesos ordenados con precisión de museo. Todo un tratado de interiorismo sepulcral. Además, necesitaba los $15 que pagaba el editor. Virginia tosía sangre en el lecho y el láudano escaseaba.
Bien, profundicemos pues en el amontillado. Expertos ibéricos discuten si se refería a Jerez o a Montilla Moriles. ¿Era una metáfora de la ambigüedad moral o simple desconocimiento enófilo? Vaya dilema de cicerones borrachines. Elegí amontillado por su doblez semántica. Para el oído yanqui sonaba tan exótico como elixires prohibidos. Aunque confieso que mi paladar solo conocía ginebra de contrabando. Esa noche de 1843 en Filadelfia, cuando intenté emular a Baudelaire con un brebaje de opio y coñac, terminé escribiendo El escarabajo de oro en estado de delirio. Un buen relato que sin duda también pasará por este espacio. Y hablando de geografías literarias, usted sitúa la acción en Italia, pero con detalles hispánicos. El lema Nemo me impune lacessit, nadie me ofende impunemente, es escocés, pero Fortunato viste a la española. ¿Un juego deliberado de anacronismos? Todo cuentista es un falsificador de realidades. ¿Qué mejor escenario que un carnaval veneciano para enterrar verdades incómodas? Las máscaras ocultan rostros, las bodegas esconden cadáveres. Y los lectores prefieren tragarme las mentiras con disfraz de localismo colorido. Analistas freudianos como Marie Bonaparte ven en Montresor su alter ego reprimido. ¿Cuántos Rufus Griswold imaginarios emparedó en sus manuscritos? 170 años muerto y siguen diseccionando mi bilis. Si les contara que en 1845 enredé a un crítico de The Broadway Journal en una disputa sobre vinos generosos, ¿publicarían monografías con diagramas de mis jugos gástricos? Bueno, el momento más inquietante sin duda para mí es cuando Montresor se une al grito de Fortunato en la oscuridad. ¿Era complicidad sádica o remordimiento embotellado? Todo verdugo lleva una víctima en su médula. Yo mismo grité con él mientras escribía. ¿O acaso cree que Virginia no forcejeó contra sus vendas de tísica cuando le leía borradores? Estamos en 2025, maestro, y siguen debatiendo el final abierto de este relato. ¿Por qué nunca reveló la naturaleza del insulto de Fortunato? La venganza perfecta es aquella que se autoconsume. Dejar migajas de motivación obliga a los lectores a convertirse en cómplices. Como ese joven editor de Boston que me pagó 2 centavos por línea y luego se ahogó en su propia bodega. Coincidencia, claro. Maestro Poe, antes de despedirnos, ¿qué mensaje daría a los oyentes de Solo el penitente pasará antes de escuchar su relato? Que el carnaval les cubra con su manto de locura transitoria. Recuerden, bajo cada máscara hay un crimen no confesado. Y en cada bodega, un barril de promesas vacías esperando víctimas crédulas. Hasta luego, maestro. Buen viaje. Esperamos volver a escucharle muy pronto. Ahora, queridos oyentes, os dejamos con el relato completo de El barril de amontillado. Y recordad, en este carnaval de máscaras, solo el penitente que descienda a estas catacumbas sonoras conocerá el desenlace. Solo el penitente pasará. Había yo soportado hasta donde me era posible las 1000 ofensas de que Fortunato me hacía objeto. Pero cuando se atrevió a insultarme, juré que me vengaría.
Vosotros, sin embargo, que conocéis harto bien mi alma, no pensaréis que proferí amenaza alguna. Me vengaría a la larga. Esto quedaba definitivamente decidido, pero, por lo mismo que era definitivo, excluía toda idea de riesgo. No solo debía castigar, sino castigar con impunidad. No se repara un agravio cuando el castigo alcanza al reparador, y tampoco es reparado si el vengador no es capaz de mostrarse como tal a quien le ha ofendido. Téngase en cuenta que ni mediante hechos ni palabras había yo dado motivo a Fortunato para dudar de mi buena disposición. Tal como me lo había propuesto, seguí sonriente ante él, sin que se diera cuenta de que mi sonrisa procedía ahora de la idea de su inmolación. Un punto débil tenía este Fortunato, aunque en otros sentidos era hombre de respetar y aún de temer. Enorgullecíase de ser un conocedor en materia de vinos. Pocos italianos poseen la capacidad del verdadero virtuoso. En su mayor parte, el entusiasmo que fingen se adapta al momento y a la oportunidad a fin de engañar a los millonarios ingleses y austriacos. En pintura y en alhajas, Fortunato era un impostor, como todos sus compatriotas. Pero en lo referente a vinos añejos, procedía con sinceridad. No era yo diferente de él en este sentido. Experto en vendimias italianas, compraba con largueza todos los vinos que podía. Anochecía ya una tarde en que la semana de carnaval llegaba a su locura más extrema cuando encontré a mi amigo. Acercóseme con excesiva cordialidad, pues había estado bebiendo en demasía. Disfrazado de bufón. Llevaba un ajustado traje a rayas y lucía en la cabeza el cónico gorro de cascabeles. Oh, me sentí tan contento al verle que me pareció que no terminaría nunca de estrechar su mano. Mi querido Fortunato, qué suerte haberte encontrado. Qué buen semblante tienes. Figúrate que acabo de recibir un barril de vino que pasa por amontillado. Pero tengo mis dudas. ¿Cómo? ¿Amontillado? ¿Un barril? Imposible. Y en mitad del carnaval, qué disparate. Tengo mis dudas. Pero he sido lo bastante tonto como para pagar su precio sin consultarte antes. No pude dar contigo y tenía miedo de echar a perder un buen negocio. ¿Amontillado? Tengo mis dudas. ¿Amontillado? Y quiero salir de ellas. ¿Amontillado? Como estás ocupado, me voy a buscar a Lucreci. Si hay alguien con sentido crítico, es él. Me dirá que... Lucreci es incapaz de distinguir entre amontillado y jerez. Y sin embargo, no faltan tontos que afirman que su gusto es comparable al tuyo. Ven, vamos. ¿A dónde? No, amigo, no quiero aprovecharme de tu bondad. Noto que estás ocupado. ¿Y Lucreci? No tengo nada que hacer. Vamos. No, amigo mío, no se trata de tus ocupaciones, pero veo que tienes un fuerte catarro. Las criptas son terriblemente húmedas y están cubiertas de salitre. Vamos igualmente. Este catarro no es nada. Amontillado. Te has dejado engañar, amigo mío. En cuanto a Lucreci, ese es incapaz de distinguir entre jerez y amontillado. Mientras decía esto, Fortunato me tomó del brazo. Yo me puse un antifaz de seda negra y ciñéndome una goquelaire, dejé que me llevara apresuradamente a mi palazzo.
no encontramos sirvientes en mi morada. Habíanse escapado para festejar alegremente el carnaval. Como les había dicho que no volvería hasta la mañana siguiente, dándoles órdenes expresas de no moverse de casa, estaba bien seguro de que todos ellos se habían marchado de inmediato apenas les hube vuelto la espalda. Saqué 2 antorchas de sus anillas y, entregando una a Fortunato, le conduje a través de múltiples habitaciones hasta la arcada que daba acceso a las criptas. Descendimos una larga escalera de caracol mientras yo recomendaba a mi amigo que bajara con precaución. Llegamos por fin al fondo y pisamos juntos el húmedo suelo de las catacumbas de los Montresors. Mi amigo caminaba tambaleándose y al moverse tintinearon los cascabeles de su gorro. ¿El barril? Está más adelante. Pero observa las blancas telarañas que brillan en las paredes de estas cavernas. Se volvió hacia mí y me miró en los ojos con veladas pupilas que destilaban el flujo de su embriaguez. ¿Salitre? Salitre. ¿Desde cuándo tienes esa tos? El violento acceso impidió a mi pobre amigo contestarme durante varios minutos. No es nada. Vamos, volvámonos. Tu salud es preciosa. Eres rico, respetado, admirado, querido. Eres feliz como en un tiempo lo fui yo. Tu desaparición sería lamentada, cosa que no ocurriría en mi caso. Volvámonos, pues de lo contrario te enfermarás. Y no quiero tener esa responsabilidad. Además, está Lucreci que... Basta. Esta tos no es nada y no me matará. No voy a morir de un acceso de tos. Ciertamente que no. No quería alarmarte innecesariamente. Oh, un trago de este Medoc nos protegerá de la humedad. Rompí el cuello de una botella que había extraído de una larga hilera de la misma clase colocada en el suelo. Bebe. Mirándome de soslayo, alzó la botella hasta sus labios. Detúvose y me hizo un gesto familiar, mientras tintineaban sus cascabeles. Brindo por los enterrados que reposan en torno de nosotros. Y yo brindo porque tengas una larga vida. Otra vez me tomó del brazo y seguimos adelante. Estas criptas son enormes. Los Montresors fueron una distinguida y numerosa familia. He olvidado vuestras armas. Un gran pie humano de oro en campo de azur. El pie aplasta una serpiente rampante cuyas garras hunden en el talón. ¿Y el lema? Nemo me impune lacessit. Muy bien. Chispeaba el vino en sus ojos y tintineaban los cascabeles. El Medoc había estimulado también mi fantasía. Dejamos atrás largos muros formados por esqueletos apilados, entre los cuales aparecían también barriles y pipas, hasta llegar a la parte más recóndita de las catacumbas. Me detuve otra vez, atreviéndome ahora a tomar del brazo a Fortunato por encima del codo. ¡Mira cómo el salitre va en aumento! Abunda como el moho en las criptas. Estamos debajo del lecho del río. Las gotas de humedad caen entre los huesos. Ven,
Volvámonos antes de que sea demasiado tarde. No es nada, no es nada. Sigamos adelante, pero bebamos antes otro trago de medama. Rompí el cuello de un frasco de De Graaf y se lo alcancé. Vaciólo de un trago y sus ojos se llenaron de una luz salvaje. Riéndose, lanzó la botella hacia arriba, gesticulando de una manera que no entendí. Lo miré sorprendido. Repitió el movimiento, un movimiento grotesco. ¿No comprendes? No. Entonces no eres de la hermandad. ¿Cómo? Que no eres un masón. Oh, sí, sí lo soy. Tú masón. Imposible. ¿Un masón? A ver, haz un signo. Haz un signo. Mira, repuse extrayendo de entre los pliegues de mi roquelaire una pala de albañil. Te estás burlando de mí. Pero vayamos ya a ver ese amontillado, hombre. Puesto que lo quieres, dije guardando el utensilio y ofreciendo otra vez mi brazo a Fortunato, que se apoyó pesadamente. Continuamos nuestro camino en busca del amontillado. Pasamos bajo una hilera de arcos muy bajos, descendimos, seguimos adelante y luego de bajar otra vez, llegamos a una profunda cripta donde el aire estaba tan viciado que nuestras antorchas dejaron de llamear y apenas alumbraban. En el extremo más alejado de la cripta se veía otra menos espaciosa. Contra sus paredes se habían apilado restos humanos que subían hasta la bóveda, como puede verse en las grandes catacumbas de París. 3 lados de esa cripta interior aparecían ornamentados de esa manera. En el cuarto, los huesos se habían desplomado y yacían dispersos por el suelo, formando en una parte un amontonamiento bastante grande. Detrás del muro así expuesto por la caída de los huesos, vimos otra cripta o nicho interior, cuya profundidad sería de unos 4 pies, mientras que su ancho era de 3 y su alto de 6 o 7. Parecía haber sido construida sin ningún propósito especial, ya que solo constituía el intervalo entre 2 de los colosales soportes del techo de las catacumbas y formaba su parte posterior la pared de sólido granito que las limitaba. Fue inútil que Fortunato, alzando su mortecina antorcha, tratara de ver en lo hondo del nicho. La débil luz no permitía adivinar dónde terminaba. Continúa. Allí está el amontillado. En cuanto a Lucreci... Es un ignorante. Interrumpió mi amigo mientras avanzaba tambaleándose y yo le seguía pegado a sus talones. En un instante llegó al fondo del nicho y al ver que la roca interrumpía su marcha, se detuvo como un atontado. Un segundo más tarde quedaba encadenado al granito. Había en la roca 2 argollas de hierro separadas horizontalmente por unos 2 pies. De una de ellas colgaba una cadena corta, de la otra un candado. Pasándole la cadena alrededor de la cintura, me bastaron apenas unos segundos para arrojarlo. Demasiado estupefacto estaba para resistirse. Extraje la llave y salí del nicho.
Pasa tu mano por la pared y sentirás el salitre. Te aseguro que hay mucha humedad. Una vez más, te imploro que volvamos. ¿No quieres? Pues entonces tendré que dejarte. Pero antes he de ofrecerte todos mis servicios. El amontillado. Ah, es cierto. El amontillado. Mientras decía estas palabras, fui hasta el montón de huesos del que ya he hablado. Echándolos a un lado, puse en descubierto una cantidad de bloques de piedra y de mortero. Con estos materiales y con ayuda de mi pala de albañil, comencé vigorosamente a cerrar la entrada del nicho. Apenas había colocado la primera hilera de mampostería, advertí que la embriaguez de Fortunato se había disipado en buena parte. La primera indicación nació de un quejido profundo que venía de lo hondo del nicho. No era el grito de un borracho. Siguió un largo y obstinado silencio. Puse la segunda hilera, la tercera y la cuarta. Entonces oí la furiosa vibración de la cadena. El ruido duró varios minutos, durante los cuales, y para poder escucharlo con más comodidad, interrumpí mi labor y me senté sobre los huesos. Cuando por fin cesó el resonar de la cadena, tomé de nuevo mi pala y terminé sin interrupción la quinta, la sexta y séptima hilera. La pared me llegaba ahora hasta el pecho. Detúveme nuevamente y, alzando la antorcha sobre la mampostería, proyecté sus débiles rayos sobre la figura allí encerrada. Una sucesión de agudos y penetrantes alaridos brotaron súbitamente de la garganta de aquella forma encadenada. Me hicieron retroceder con violencia. Vacilé un instante y temblé. Desenvainando mi espada, me puse a tantear con ella el interior del nicho, pero me bastó una rápida reflexión para tranquilizarme. Apoyé mi mano sobre la sólida muralla de la catacumba y me sentí satisfecho. Volví a acercarme al nicho y contesté con mis alaridos aquel que clamaba. Fui su eco, lo ayudé, lo sobrepujé en volumen y en fuerza. Sí, así lo hice. Y sus gritos acabaron por cesar. Ya era medianoche y mi tarea llegaba a su término. Había completado la octava, la novena y la décima hilera. Terminé una parte de la undécima y última. Solo quedaba por colocar y fijar una sola piedra. Luché con su peso y la coloqué parcialmente en posición. Pero entonces brotó desde el nicho una risa apagada que me hizo erizar los cabellos. Le sucedió una voz lamentable, en la que me costó reconocer la del noble Fortunato. Una excelente broma, por cierto, una excelente broma. ¿Cómo vamos a reírnos en el palazzo? Mientras bebamos. ¡El amontillado! Sí, el amontillado, pero ahora no se está haciendo tarde, amigo mío, ¿no? No estarán esperándonos en el palazzo, mi esposa y los demás,
Vámonos. ¡Vámonos! Por el amor de Dios, Montresor. Sí, por el amor de Dios. Esperé en vano la respuesta a mis palabras. Me impacienté y llamé en voz alta. ¡Fortunato! Silencio. Llamé otra vez. ¡Fortunato! No hubo respuesta. Pasé una antorcha por la abertura y la dejé caer dentro. Solo me fue devuelto un tintinear de cascabeles. Sentí que una náusea me envolvía. Su causa era la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Puse la última piedra en su sitio y la fijé con mortero. Contra la nueva mampostería volví a alzar la antigua pila de huesos. Durante medio siglo ningún mortal los ha perturbado. Requiescat in pace. Solo el penitente pasará. Acabas de escuchar El barril de amontillado, de Edgar Allan Poe, con Joseba Bajo en el papel de narrador, Iñaki Tobar como Fortunato y Borja Abad como el maestro Edgar Allan Poe. Montado y sonorizado en riguroso audiomascope por Joseba Bajo. Y hoy con una novedad especial, y es que si os ha gustado escucharlo, os proponemos también visualizarlo. Servidor os ha creado una versión de vídeo relato con imágenes generadas por inteligencia artificial que nos ha costado nuestro trabajo y que os invitamos a ver en el canal de YouTube. Os dejamos enlace en la descripción. A ver qué os parece esta experiencia nueva para disfrutar del relato. Sin duda, por muchas veces que hayas escuchado o leído el relato de El barril de amontillado, hayas visto adaptaciones cinematográficas o incluso en la más reciente del hundimiento de la casa User de la serie de Netflix, es un relato que siempre pone los pelos de punta. Esa venganza servida tan fría, ese Montresor riéndose en la oscuridad, haciéndole el eco a los gemidos del infortunado Fortunato, nunca mejor dicho. Pelos como escarpias, penitentes. Y bueno, ¿qué más deciros? Pues llevábamos tiempo sin publicar, estamos inmersos en la productora, en Teatro Robótico de Misterio, con las dos siguientes grandes producciones. La primera de ellas va a ser la adaptación audiorelato dramatizado de El Vacío, sin duda la mejor historia de ciencia ficción que vais a escuchar en mucho tiempo, y la otra es la adaptación de la película, el guión de la película El hombre de la Tierra, una de las joyas de culto de la ciencia ficción también. Así que, como veis, no nos aburrimos y estamos ya con los preparativos, con el coro de voces penitentes, arreglando lo que van a ser sin duda las dos de las grandes historias de esta productora 2025. Así que, mientras tanto, os agradezco de verdad, de corazón, que hayáis llegado hasta el final. Por favor, dejarnos vuestro me gusta, vuestros comentarios, que nos encanta leerlos y nos da la vidilla para continuar con esta aventura oscura. Sin más, nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós. Has escuchado Solo el penitente pasará. Dramatizaciones inmersivas de los clásicos de terror, ciencia ficción y fantasía de todos los tiempos.
Si eres autor novel o amateur y quieres escuchar cómo suena tu imaginación, atrévete a cruzar el umbral y envíanos tu escrito a relatos@teatrorobóticodemisterio.com. Te esperamos en el siguiente programa, si te atreves.